soy aquí desde el Consejo Empresarial. Bueno, un buen día a todos. Como les estaba comentando, he invitado a Leo Barreto. Leo vive en Brasilia, es brasilero, es un politólogo y un asesor consultor de alto nivel en todos los temas que tiene que ver con Brasilia. Entre los dos estamos haciendo un cubrimiento de una mirada muy latinoamericana de los problemas políticos y pues en el trabajo que hacemos en asuntos públicos. Al ser parte de Bali, va a tener que entender mucho a los colombianos y por eso es tan importante una reunión de estas, porque el Consejo Empresarial Colombiano al final del día es la casa de las empresas. Creo que la conexión de Jonathan está fallando, no sé si les pasa lo mismo. Jonathan trabó. Sí, creo que se quedó cortado. Así es. Bueno, Leo, no sé si de repente quieres complementar la introducción. Sí, yo soy brasileiro y tengo el problema Hola, de no... Jonathan? sí, ahora sí me escuchan, ahora sí está bien. Bueno, Sí, estaba diciendo sí, que sí. los temas que nosotros vamos a tratar con Leo trabajando a futuro es precisamente los de integración latinoamericana. Observamos que los problemas que tienen el empresariado en ciertos países van a ser comunes a todos y la idea es precisamente ayudar con consejo estratégico frente a estos temas, porque la geopolítica que parece marciana para ciertas empresas, ciertos tamaños de empresa, realmente sí toca definitivamente en diferentes aspectos lo que nosotros hacemos. Y por el otro lado, como les comentaba, también está Mauricio Salcedo, con el que creamos una ala que es Bali Legal. Mauricio Salcedo acaba de salir de trabajar en el Ministerio de Comercio. Es doctor en comercio internacional, abogado, y pues su trabajo se ha enfocado en el análisis de tratados internacionales. Y lo invité precisamente porque uno de los puntos fundamentales que ha tocado Trump y en el que va a tener bastante libertad si tiene mayorías en Senado y en la Cámara de Representantes es en el tema de tarifas. Y la tarifa Trump es indiferenciada y va a tocar precisamente a el sector empresarial que en este momento tiene una relación muy fuerte comercial con Estados Unidos. Mauricio, hazte acá, por favor. Mauricio no va a poner dos pantallas ni nada para no alargar este tema. Entonces le voy a pedir que se siente acá y que trabajemos juntos. Esta hora va a ser dedicada a primeras impresiones. Siéntanse en total libertad de intervenir. Ni es verdad revelada, ni yo soy profesor académico. Nosotros acá pues estamos tratando de juntar unas primeras impresiones que les sirvan a ustedes y nos sirvan a nosotros para definir qué es lo que va a pasar después de enero 20. Primero que todo, algo que me parece muy importante es el hecho de que al parecer Trump va a poder consolidar las dos cámaras. Todavía la Cámara de Representantes no es clara, pero está a dos puestos de control, leyendo el New York Times ahorita. ¿Eso qué significa? Significa que durante 2 años, porque vienen elecciones intermedias hacia el 2026, 2027, no estoy seguro, eh, va a tener unas mayorías con las que puede pasar leyes específicas que yo creo van a tocar directamente a Latinoamérica. Uno, el tema de tarifas. De hecho, ya Ebrard, el secretario de Economía de México, dijo que si Estados Unidos ponía tarifas del 25%, respondían de la misma forma. Siento yo que los brasileros harán lo mismo en ese sentido y eso obliga a los latinoamericanos a pensar cómo van a reaccionar en este tema. Si hacemos lo que históricamente hacemos, que es ir individualmente y hacer el lobby alrededor de estos temas con la Casa Blanca, o si va a haber una respuesta institucional mucho más clara que vaya acompañada de los industriales que al final del día van a estar muy preocupados con esa afectación. Independiente de si eso va a generar un nuevo ciclo
de inflación es un escenario que me parece importante contemplar. El otro punto es el control que llega a tener Trump le permite poner sus temas principales en la agenda. Uno, geopolíticamente, la priorización de su pelea comercial y de control de la era digital con China, en donde la discusión sobre el tema comercial vuelve a tener una relevancia fundamental. Vino con él, no tuvo muchos resultados en Trump 1. Biden no movió esas tarifas, las mantiene, hace algunas estratégicas, particularmente en el tema de los carros y fotovoltaicos, y en este momento vuelve el tema de volver a poner unas tarifas súper altas sobre el comercio chino. ¿Qué va a significar para Latinoamérica? Es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos un gran crecimiento de la relación con China por parte de todos los países. Ejemplo de esto, el puerto de Chancay, si no estoy mal, se inaugura mañana, se inaugura con la presencia de Xi Jinping y pues ustedes están adelantando la agenda de APEC a partir de mañana. Entonces, tenemos muy claro que ya no es un futuro, sino es una lógica de se están presentando unas relaciones con China que son bastante importantes, en donde personajes como el presidente Milei de Argentina, que tenía una posición súper fuerte en contra, empieza a ser mucho más pragmático y hace anuncios como el de la negociación de su posibilidad de ir a Beijing y empieza a generar otra relación económica que antes parecía que se iba a enfriar. Brasil tiene la misma lógica, Chile tiene la misma lógica, y nosotros nos encontramos con un escenario en donde los chinos tienen que empezar a abrir mercado, pues su economía en este momento está ralentizada y empieza a generar unas relaciones que antes no existían con la región, que pueden sentirse como amenaza o no por parte de los Estados Unidos y que vamos a tratar de ver qué significa si un personaje como Marco Rubio realmente termina siendo el secretario de Estado. Una persona que tiene una presencia en Latinoamérica, que tiene una visión sobre Venezuela muy fuerte, sobre Cuba muy fuerte, y que al final del día se alinea con los que están llamando los China Hawks en Estados Unidos, de tener una política completamente agresiva y en contradicción a los intereses chinos globales y en la región. Particularmente en Colombia, estamos hablando con un presidente que ha anunciado firmar la Franja y la Ruta, que es el programa de soft power más importante que tiene China, y viene de haberse firmado varios acuerdos, 12 acuerdos hace más de un año, perdón, 12 acuerdos hace más de un año en diferentes temas y unos nuevos acuerdos a los cuales fue el ministro de Relaciones Internacionales, Luis Gilberto Murillo, hace poco a China a firmar otros relacionados con automóviles, entre otros temas de infraestructura. Mauricio ahí nos puede contar mucho más al respecto. ¿Qué otros temas hay importantes para tomar en cuenta en este momento? Hay que ver cuáles son las personas que va eligiendo en las posiciones que puede nombrar desde la Casa Blanca. Si el control es claro, como ocurre en este momento en el Senado, significa que va a poder escoger con mucha libertad funcionarios. Están hablando de 1.200 funcionarios que son ratificados por el Senado, que rápidamente van a tener una posición muy trumpiana sobre visión de mundo. Y esto para nosotros va a ser un reto de entender qué va a significar ese cambio de Estados Unidos tan rápido en 2 años. Hablando con amigos y en general, la lógica y otro de los consejos que da también Mauricio es, vamos a tener que tener una relación muy fuerte de los industriales de la región con el Congreso estadounidense. Vamos a tener que renovar o generar vínculos fuertes con los republicanos, que además son republicanos muy distintos a los que hemos estado acostumbrados a dialogar, en la medida en que es un partido que va a cambiar muchísimo con la presencia de Trump y su vicepresidente J.D. Vance, que además significa un nuevo tipo de republicano. Pero además hay unas noticias interesantes para el sector empresarial colombiano, como tener a Bernie Moreno de senador ganando Ohio y lo que significa para nosotros como empresarios colombianos ese triunfo. No sé si hay, Mauricio,
tendrá alguna opinión al respecto. Para los que no lo saben, Bernardo Moreno es el hermano de Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y en algún momento fue embajador de Colombia en la era Clinton. Claro. Pero es alguien que uno consideraría que es una punta de lanza relevante frente a este escenario que se está generando. Eh, Ahí no vinculo mucho a Leo porque es brasilero, pero pues estamos hablando con el Consejo Empresarial Colombiano y yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a entender qué fichas puede mover y qué no puede mover con ese nuevo republicanismo. Bernie Moreno, además, bastante activo con Trump, creería yo que va a ser una de sus fichas más cercanas dentro del Senado y pues un papá de la diplomacia con Estados Unidos como Luis Alberto va a ser bastante interesante ver dentro de este esquema. Em, de nuevo, yo siento que hay que entrar a mirar qué es prioritario para Trump. El punto de migración va a ser importante de tocar. Vamos a tener que analizarlo bien como países. Me parece preocupante por unos temas de seguridad que yo creo que no están en la mesa y no se han venido discutiendo, como el hecho de qué significa que devuelva gente que ha estado en cárceles a los países de donde salieron y qué retos en seguridad puede implicar esto. Lo hablo con la seriedad de sentir que cuando uno manda a alguien a una cárcel de estas, también le está dando como una especie de reconocimiento Ivy League con un networking internacional que no tenía y que volviendo a casa puede convertirse en un peligro porque puede nutrir o puede ser o puede poner en esteroides problemas como el Tren de Aragua, como los carteles mexicanos y otros retos de seguridad local que me parece que son relevantes y que países como Perú pues no lo sufren, pero como Colombia sí lo tienen muy presente. No, sí lo sufrimos. Ahora, lo digo porque es que en Salvador precisamente los maras fueron nutridos por gente que se expulsó de Estados Unidos en su momento y que terminaron creando una mafia muy fuerte en Centroamérica que implica tener que dialogar sobre el reto de seguridad de una expulsión masiva de gente de cárceles en Estados Unidos y en qué condiciones se va a hacer. Otro punto es, nosotros estamos ahora a nivel comercial en esta pelea entre Estados Unidos y China. Es importante que nosotros entendamos que cómo podemos aprovechar esta situación en Latinoamérica. Es una discusión que para Estados Unidos implica ponerse al día en capacidad energética, que no solamente es oil and gas, sino que va a empezar a tener un esquema de plantas nucleares que antes no había, en donde ya hemos visto hitos alrededor del tema por parte de Amazon, Google y Facebook, Meta, comprando plantas nucleares. Y yo creo que esto va a revolucionar un plan en ese sentido. Para nosotros puede ser parte de una cadena de suministros en minerales raros nueva. Puede hacer un reboot, un reboost del cobre y el níquel, porque son fundamentales. Y recuerden que personajes como Elon Musk en este momento son fundamentales en la política que se va a establecer de industrial y de economía en era digital, con temas de inteligencia artificial, con temas de energía. Y para él va a ser muy importante cosas que son centrales ahí, como el triángulo del litio, en donde Perú no entra, pero está cerca. Y ahí me parece que esa discusión de minerales hay que abordarla y tomarla en atención. Yo podría seguir con algunos otros temas. Yo quiero darle también la palabra a Leo y Mauricio con respecto a primeras impresiones de lo que se viene y a partir de ahí poner unos nuevos temas. Leo, si quieres, de nuevo va a hablar en portuñol para facilitar el proceso. Si no le entendemos en algo, lo pone en inglés o tratamos de traducírselo entre todos. Si hay algún traductor, también bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Leonardo, yo soy politólogo en Brasil, sócio de Jonathan em Vale Brasil. Como perceberam, eu não hablo espanhol, pero portunhol. Se não entenderem algo, Jonathan vai ajudar-me e assim podemos seguir. A eleição de Trump caiu como uma bomba em Brasil.
Primeiro, porque Lula fez declarações, comunicações públicas em favor de Câmara. Então, ¿Se le fue la señal? Parece que sí. o governo, questão de crise. Desculpe, Jonathan, Leo, Leo, se te escúchame. está yendo la señal. Sim, estou sem sinal? Niño, Voltei? un poquillo. Estou aqui. Ok, trata otra vez. Estão escutando-me? Sí, Escute-me? Sim? sí. Ok. O governo teve que fazer uma gestão de crise, eh, reconheceu muito rapidamente os resultados de Estados Unidos, mas Trump e os Estados Unidos sabem que las relaciones entre los dos gobiernos no serán tan naturales. Jonathan fez uma bela apresentação de vários temas. O que posso acrescentar é que, para o Brasil, o tema energia, green transition, transição energética, é o mais importante em termos de economia hoje, especialmente no brasileiro, quer explorar a margem equatorial. Provavelmente, empresas americanas vão entrar nesse esforço. Provavelmente, a indústria de gás e óleo, de gás e petróleo, vai ganhar incentivo de empresas americanas que não têm, que não possuem mais tantas restrições para fazer investimentos em combustíveis fósseis aqui no Brasil. Outro ponto que Jonathan trouxe é a questão de China. 2 ou 3 dias atrás, houve del comandante do Sul nos Estados Unidos e o discurso, o speech do novo comandante foi muito agressivo contra a presença da China, a presença de China e a presença de Rússia em região. Ele disse, ele comunicou que isto é um problema e militarmente a presença de los militares é algo importante para limitar a chegada de China e a chegada de Rússia. O problema é que, especialmente no caso da China, há muito investimento, há muito dinheiro. China hoje é o principal parceiro comercial de quase todos os países. Então, se os Estados Unidos quiserem diminuir, reduzir a influência da China no continente, terá que ter um plano de investimento, um plano de ingressos. Sem isso, o que teremos é conflito, apenas, né? Apenas conflito. Isso é uma coisa importante. E o terceiro ponto
o discurso de Trump contra BRICS. Em la última reunião, meeting de BRICS na Rússia, houve uma comunicação pública que os países de BRICS poderiam tentar cambiar dólar por outra moeda para fazer transações comerciais. E Trump tem dito que ele não vai tolerar, que isso não é aceitável. Então, a posição dos Estados Unidos contra BRICS, neste sentido, é algo importante porque mexe, porque altera pretensões políticas de Lula, pretensões políticas de influência externa de Lula. E, para finalizar, hoje existe uma grande discussão sobre por que Trump venceu nos Estados Unidos, porque aqui em Brasil teremos uma eleições generais em 2026. O político e econômico dos Estados Unidos é nós estamos vivendo inflação alta, o poder de compra das pessoas está sofrendo, e Lula, assim como Biden, is an old man, old leadership. É um homem velho. Então, do governo brasileiro, em especial Lula e o PT, estão bastante preocupados com essa combinação e com a possibilidade de que o que ocorreu nos Estados Unidos possa ocorrer aqui também. Então, estamos vivendo um período nervoso aqui no Brasil. Jonathan, acho que essas são as minhas primeiras contribuições. Peço desculpas pela língua, mas espero que todos possam ter entendido. Creo que todos entendieron y no sé si es tal vez porque yo también manejo un portugués, pero creo que fue bastante claro. Eh, Quiero tomar el tiempo también para Mauricio. Mauricio, preséntate, por favor, Bueno, como introducción y planteas los temas que hemos hablado. bueno, ¿cómo están todos? Como lo explicó Jonathan, recientemente acabo de ingresar a Bali como socio de Bali en el área legal. La idea del proyecto es esencialmente avanzar en un proceso que no solamente cubra el tema de asuntos públicos o el tema legal tradicional, sino que lo combine los dos. Nosotros le hemos llamado a esto legal think tanking y es combinar la combinación de las herramientas de asuntos públicos con las herramientas legales, un poco vale el chiste de derecho con propósito. El punto es no quedarnos simplemente en la herramienta, sino mirar todo el contexto y articular la herramienta a partir de ese contexto y esa coyuntura. Soy doctor en Derecho, como lo explicó Jonathan, summa cum laude del Geneva Graduate Institute. Tengo una maestría en Derecho Internacional de Georgetown University y soy abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Económico del Externado. Durante 17 años trabajé en el Ministerio de Comercio, esencialmente en asuntos legales internacionales, en dos etapas. Una, esencialmente en la parte de asesoría, revisión de tratados
y asesoría en los negocios en donde el Estado trabaja como particular. Y estuve 3 años y medio en Ginebra como representante adjunto de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, y los últimos 5 años he estado como director de Asuntos Legales Internacionales, esencialmente manejando diversos temas, desde los temas de pandemia que fueron relacionados con la adquisición de vacunas, las compras, toda la estrategia internacional para efectos de lograr abastecer el mercado colombiano y básicamente sacar pues a los colombianos de la pandemia, hasta pues todos los tratados que esencialmente se han tenido en los últimos 17 años. En este punto me voy a referir al tema de el Trump Tariff o los aranceles Trump, que creo que es un tema absolutamente relevante frente a lo que estamos enfrentando, y es la pregunta usual que tienen muchos de los empresarios es, bueno, pero es que tenemos un TLC. El tema es que eso para Trump y para la administración que está entrando es irrelevante. Em, el tema tarifario, el tema arancelario en Estados Unidos es un tema que se maneja en dos vías. La primera es el Congreso, que es la máxima autoridad en lo comercial, y que fijó aranceles y las competencias arancelarias en la Ley de Comercio de 1930. Una de las reflexiones que vienen en estos días es que el Congreso lleva 100 años sin entrar a intervenir aranceles NMF, o sea, dirigidos a todos los países, en base a nación más favorecida, y que por primera vez lo va a hacer potencialmente en 100 años. En la Ley de Comercio de 1930 le dio al presidente la autoridad para fijar aranceles en un rango que autorizó el Congreso. Posteriormente, en 1994, con la creación de la OMC, Estados Unidos consolidó aranceles en tarifas muy bajas, alrededor del 5, 6, 7, en algunos casos agrícolas 10%. ¿Y eso qué significa? Que los aranceles que el presidente podía fijar no podían en principio superar esas tarifas, 5, 6, 10%. Después, en 2012, 2007, los consolidados pues, lo importante es que además en Estados Unidos se maneja mucho aranceles, no solamente el valor, sino aranceles mixtos y aranceles fijos, es decir, que en vez de cobrar un porcentaje, se cobra un valor específico, $2 por par de zapatos, 3, $20 por tonelada, en fin. En 2012, 2007, 2012 para Colombia, 2007 para Perú, nosotros entramos con el tema de los tratados de libre comercio, donde los aranceles, se adoptaron los programas de desgravación de los tratados y los aranceles comenzaron su proceso de desgravación que hoy en día ha terminado tanto en Colombia como en Perú, y que hace que exista una zona de libre comercio plena, en principio, entre Estados Unidos y Colombia por un lado y Estados Unidos y Perú por el otro. Ahora, en este contexto de toda esta coyuntura, viene la propuesta de campaña de Trump de fijar aranceles across the board, horizontales, a todo el mundo, NMF del 20%. Claramente son aranceles muy superiores, uno al arancel cero que estamos pagando hoy, pero dos a los aranceles que se consolidaron y que se estaban aplicando desde 1994. Eh, la Ley de Comercio de 1930, posteriormente enmendada, tiene dos secciones que son importantes, que son la sección 232 y la 301, que son relativas a los temas de seguridad nacional, con las que ya tuvimos que lidiar en 2017, y que esencialmente pues generaron todos estos sobrearanceles en el caso de aluminio y acero. Para poner un ejemplo, en el caso de aluminio, que es un caso en el que Colombia tenía unas exportaciones crecientes, las exportaciones de aluminio de Colombia a Estados Unidos, que eran crecientes en 2015-2016, rondaron los $100 millones, se redujeron en un 90%. Solamente algunas empresas lograron salir de esta situación. Ahora me voy a referir un poco al problema que tienen estos aranceles, a los cuestionamientos que tienen estos aranceles. O sea, no sabemos hoy si los aranceles son sobre bienes intermedios y bienes finales. Eso hace una diferencia sustancial en el tema del efecto que va a tener el arancel. Si es sobre bien intermedio, claramente va a afectar a la industria de los Estados Unidos, que va a encarecer sus insumos para efectos de producir,
y en ese contexto va a perder competitividad. Si es sobre bien final, los que van a verse afectados son los consumidores, esencialmente que van a ver que va a haber menos competencia y que se va a encarecer sus productos. Estas reflexiones no son mías, son de un potencial futuro premio Nobel, que fue el profesor mío, que es el profesor Richard Baldwin, del Graduate Institute y actualmente de la Universidad de Neuchâtel. Eh, el otro comentario también es en qué medida se va a ver afectado el ya afectado sistema de salud norteamericano. Y es que los aranceles en los productos y en los insumos médicos van a tener un efecto muy grande y en ese contexto eventualmente pueden haber oportunidades. Ahora, un poco la reflexión nuestra es cómo reaccionamos en 2017 y cómo deberíamos reaccionar ahora frente a esta situación. En 2017 se trató de reaccionar un poco desde los gobiernos. Creo que los gobiernos de Brasil y el gobierno argentino especialmente fueron bastante efectivos en esa reacción, pero especialmente reaccionaron las empresas. Reaccionó en Brasil, reaccionó Vale, reaccionó Río, y en Argentina reaccionó de China. En Colombia, tal vez una empresa que supo lidiar con esta situación fue Tecnoglass, que es uno de los principales exportadores de ventanería hacia los Estados Unidos. El resto de las empresas esencialmente se confiaron en la actuación del gobierno y el gobierno no fue muy efectivo lidiando con este tema y finalmente los aranceles quedaron aplicados para la mayor parte de las empresas colombianas y peruanas. Tal vez un poco lo que uno puede extraer, el takeaway que podemos extraer de esta situación es que el sistema gremial tradicional fue reactivo y no proactivo. Y un poco, tal vez un poco la reflexión acá es cómo hacemos para que en este contexto del Consejo Empresarial Colombiano podamos tener una visión más proactiva, reaccionando más proactivamente frente a esta situación. Y tal vez dos comentarios finales antes después podemos hablar de Belt and Road, de la franja y la ruta, pero sin duda el tema de tener un activo como Bernardo Moreno, porque el hermano Luis Alberto Moreno en el Congreso del ala republicana puede ser un activo, puede ser un asset. Sin embargo, hay que tener una estrategia clara de cómo se va a instrumentalizar ese asset en el contexto de lo que hemos venido refiriendo. Ahora, el mensaje de Marco Rubio como potencial secretario de Estado, nosotros un poco la reflexión que teníamos es que es un mensaje de asegurar la cancha. En un contexto de lucha global con China, especialmente en menor medida con Rusia, pero también con Irán, que ha venido aumentando su influencia en la zona, Marco Rubio esencialmente es un mensaje de vamos a asegurar la región bajo la tradicional y manida doctrina Monroe, en el contexto de que, Americans for the Americans. pero para los americanos del norte. Entonces, Americans for the Americans of the North. en el contexto colombiano, obviamente la situación con Petro va a ser compleja, no sabemos qué tanto, depende un poco de la habilidad del gobierno colombiano también para no entrar en enfrentamientos directos que terminen afectando a las empresas, pero creo que también es una oportunidad para independizar la discusión gobierno-sector privado en este contexto. Y la segunda pregunta que es importante es Venezuela. En Venezuela hay un efecto importante directo en Colombia que es monómeros, que en este momento hay un afán por privatizarla, y el afán por privatizarla es esencialmente que es claro que van a volver sanciones sobre monómeros tan pronto regrese la administración Trump Por el nivel de corrupción que tiene esa empresa. en general, pero en particular es una empresa que es estratégica, sobre todo para el sector agrícola colombiano, Total. y tiene que evaluarse eventualmente qué oportunidades hay en el contexto de lo que está pasando frente a una eventual venta de monómeros, venta de monómeros y salida de monómeros al mercado. Entonces, yo dejaría esos comentarios, podemos hablar un momento sobre Belt and Road. Yo cierro con un punto importante que Leo tocó al final de su intervención con respecto al nerviosismo de un gobierno más las elecciones locales que hubo en Brasil. Y es que al final del día también nos vemos ante una lógica de cómo se ganó esta elección y qué significa para el futuro de la forma de hacer política en Latinoamérica.
fue una elección agresiva, un tono agresivo, fue supremamente polarizado, pero incluso en ese escenario donde las encuestas pensaban que iban a haber 50-50, quienes tuvieron la razón fueron las agencias de apuestas que al final del día dieron por ganador a Trump. Cuento aparte, uno de los apostadores ganó $50 millones apostando a que iba a tener mayoría en Senado, mayoría en Cámara, iba a ganar el voto popular y iba a ganar la presidencia. Eh, ¿Qué significa para el futuro de las elecciones que vienen en Latinoamérica? Y vuelvo a recordar, el próximo año tenemos elecciones en Ecuador, tenemos elecciones en Guyana, en 2026 tenemos elecciones en Perú. Tenemos en Perú, además, la inauguración de elecciones para para Cámara Alta y Cámara Baja por primera vez desde la constitución de Fujimori. Y en Colombia tenemos elecciones para Congreso y para presidente. Creo que lo de Marco Rubio, si ocurre, será importante, pero en cualquier caso, la forma en como personajes como Bukele o Milei o Bolsonaro vuelven a tener eco y relevancia en la forma en que se hace política va a ser importante de tomar en cuenta. Eh, por ejemplo, lo de Milei, de recortar gasto público de tajo, me parece que está haciendo eco en escoger a Elon Musk y a Vivek, que fue candidato también del Partido Republicano al principio en las primarias, que se retiró en enero, no me acuerdo el apellido de él, pero básicamente la idea es recortar gasto público, haciendo ecos también del reaganismo, pero al final del día es un estilo populista político que va a ser importante y va a ser exitoso también en Latinoamérica y tenemos que tomarlo en cuenta como empresarios sobre qué significa en términos de inestabilidad e incertidumbre económica o cómo se puede aprovechar también como escenario para posicionar temas empresariales que son totalmente relevantes en la región. Yo dejo el espacio para preguntas, Luis Fernando. Creo que Excelente. con esta presentación de más o menos 40 minutos ya tenemos para que tengamos algunas preguntas por parte de ustedes. Y muchas gracias a Jonathan, a Leonardo y a Mauricio. Excelente los aportes, nos abren un panorama. Yo he tomado nota un poco de todos los temas y para hacer un breve resumen, estamos hablando de que los ejes de impacto para el gobierno de Trump, sobre todo en Perú y Colombia y obviamente en América Latina, siempre estarán enfocados en una política comercial, en la política migratoria, que también vamos a preguntar sobre eso, en los temas de seguridad, como lo mencionaron ustedes, que es importantísimo. Eh, me parece que uno de los temas pendientes también que tendremos que conversar, ya sea de pronto para otra reunión, será el tema del retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París, en temas de cambio climático, cómo nos pueden afectar. Y también un poquito en el tema de las relaciones diplomáticas, teniendo en cuenta que en Perú pues tenemos un gobierno aparentemente de izquierda, pero que es más como de centro, cómo se van a manejar las relaciones de lo que le queda del tiempo de Dina Boluarte con el presidente Trump. Y en cuanto al presidente de Colombia, con Gustavo Petro. Pero yo quisiera abrir las preguntas eh, y no sé, de pronto voy a ser un poquito atrevido, le voy a preguntar a nuestro querido amigo Luciano Sanguinetti de Western Union, porque me imagino que la política migratoria significa menos remesas hacia los países de los latinos que se van para Estados Unidos y eso puede estar preocupando a una empresa como Western, Luciano. No sé si pudieras opinar algo. Bueno, en realidad el tema de las remesas no solamente abarca el punto de ayuda económica hacia una persona que está aquí en Sudamérica, ¿no? En Latinoamérica, sino también que las remesas que se utilizan es para pago de estudios, Correcto. alquileres, diferentes cosas, ¿no? Es un mix de situaciones en las que las personas envían dinero, ¿no? De todas maneras, la persona que no migra a Estados Unidos, ¿no? O que no va a poder migrar a Estados Unidos, va a migrar a otros países, ¿no? Entonces siempre está abierto el tema de poder seguir avanzando con el tema de las remesas, ¿no? El venezolano que últimamente está migrando a los Estados Unidos, pasando por el Darién, ¿no? Por toda esa zona, hasta Ujú. llegar allá, pasando por todo Centroamérica, había mucho tema de las remesas, pero esas personas que no van a lograr de repente ir a Estados Unidos
van a quedarse en México o van a quedarse en un país de Centroamérica donde van a poder ver la oportunidad, ¿no? De crecimiento y tiene que de todas maneras enviar dinero hacia a sus familias, que pueden ser en Perú, en Colombia, en diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, no es que sea, que esté cerrada las Ok, puertas para un negocio como remesas, ¿no? Sino que excelente. es otros aspectos. Eso nos tranquiliza. Excelente, Luciano. No sé si tengas alguna pregunta que quieras hacerle a los panelistas. No, realmente sumamente interesante, me gustó bastante la explicación y no tengo ninguna, para mí está todo sumamente Ok, claro. muchísimas gracias. Pero yo ahí sí quiero decir algo y es, en parte también ese nivel de proteccionismo, como vaya a darse, y creo que también respondiendo a una de las preguntas que está en el chat, va a generar un efecto sobre los latinoamericanos. Uno, nosotros llevamos, perdón, Brasil, Argentina y ¿quién es el otro de Mercosur? ¿Que es importante? Uruguay. Sí, pues Brasil y Argentina Ujú. eh, van a tener que mover, tratar de mover ese tratado de libre comercio con Mercosur y Unión Europea, que está siempre frenado desde el 2019 y sobre todo por el tema agrícola. Pero entonces empieza la idea de hay que diversificar mercados. Y Leo decía algo importante, la inversión china es tremendamente importante para Latinoamérica en este momento. O sea, Totalmente. Chancay no existiría si no fuera por eso. Así Y es. es un proyecto de una relevancia enorme para Perú, que además tiene la posibilidad de generar un tren directo con Brasil, que implica un aumento enorme del comercio para Perú y para la región andina. Entonces, el tema de la diversificación es para ponerse a pensar como gobiernos y empresarios y en la medida que se cierran temas, como dices tú, de Western en Estados Unidos, pues va a tener que llevar a pensar hacia dónde mandamos fuerza laboral, dónde se puede consolidar Total. y dónde están esos mercados que van a generar ser bienvenidos frente a esta ola de proteccionismo que no sabemos cómo va a funcionar. Así es. Si es por Totalmente. el, si es por el gobierno del 2017 en Trump, yo diría que es mucho más simbólico que agresivo, porque muchas de las cosas que trata de hacer son policy making que realmente es muy complejo y que se ha discutido en campaña, como cerrar fronteras, mandar todos estos migrantes, es billones de dólares. Si está reduciendo gasto, va a ser bastante complicado. Leo. Ah, Solamente uma observação. Alguns produtos que tiveram aumento tarifário no primeiro governo Trump continuaram com a mesma tarifa no governo Biden. Então, alguns produtos, algumas commodities já estão com questões tarifárias elevadas. Então, precisamos apenas observar, olhar, mirar que produtos já passaram por isso, né? E se vai haver uma outra possibilidade ou não de aumentos, né? Então, por exemplo, produtos minerais como alumínio, no caso, o caso do Brasil, já estão com tarifas altas desde o primeiro governo Trump. E isto não foi alterado pela administração Biden. Então, temos que ter atenção sobre o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Así es. Mira qué importante lo que dices, y es que desde el 1 de noviembre ya se empiezan a presentar los primeros cambios. Mauricio, adelante. Gracias, gracias Pablo. No, yo creo que hay dos comentarios que hay que hacer sobre lo que dice Luciano y que son bien importantes. Farid Zakaria, que es uno de los escritores más influyentes en la actualidad, eh, tiene su programa de 360 en CNN. Hace algunos años escribió un artículo que creo que es muy importante para ilustrar los riesgos que tenemos actualmente. El artículo era sobre esencialmente cómo las sanciones implican una instrumentalización como arma del dólar. Él hablaba del weaponizing de US dollar y cómo estaba siendo contraproducente el uso de las sanciones en ese Ujú. contexto.
Acá, un poco conectando con lo que decía Leo y lo que planteaban en torno al tema de los BRICS, una intensificación del uso de las sanciones más generalizada tiene la posibilidad de herir fuertemente a las empresas norteamericanas y eventualmente afectar la dinámica de negocio de empresas de transferencias como Western Union en el contexto que va a Mm. limitar el uso del dólar como recurso disponible para efectos de transar en ciertos contextos. La reflexión de Sakari era precisamente, mire, el uso masificado de las sanciones no terminó siendo tan beneficioso para Estados Unidos. Ahora, ese es el primer comentario. El segundo comentario es un poco en el contexto también de lo que planteaba Leo, es, bueno, continuidad de las políticas. Una política que se implementó en el sistema, en el proceso Biden y que uno pregunta si va a ser objeto de el recorte de subsidios fue la política súper agresiva de subsidios que se dio en dos leyes, la ley CHIPS para el tema de microchips y de integrados y de sistemas DRAM y la ley de reducción de la inflación. Movilizaron masivamente subsidios a distintos sectores de la industria norteamericana. La pregunta es si Trump va a recortar el impacto de esas leyes o las va a profundizar. Yo tendería a pensar que no va a ser tan dramático el impacto Drástico. hacia esos recortes de subsidios, porque finalmente detrás de esto está el tema de ser competitivo frente a China. Dicho esto, también hay que decir que es probable que uno pueda aludir a que una de las causas de la debacle en el Partido Demócrata, y como también un poco tomándome de lo que decía Leo, es la falta de una política propia. O sea, el Partido Demócrata fue incapaz de virar las velas, de poner las velas a soplar en otra dirección y de convencer al electorado norteamericano de la necesidad de esencialmente tener otra dirección económica y, y claramente pues fracasó. O sea, al final el dicho de los años 90 es la economía estúpido, pues volvió a operar en esta situación. Entonces, esos serían los comentarios. Excelente. Sí, Bueno, vamos Luis, a pedirle a Dani que nos ayude ahí con las preguntas que están en el chat. Dani, porfa, cuéntanos quién está preguntando y qué pregunta tienen aquí para nuestros invitados. Y cualquier persona que quiera preguntar, por favor, siéntase en la libertad de prender su cámara o tomar el micrófono y hacer la pregunta. Aprovechemos y pregunten también desde su ámbito de negocio. Aquí veo que hay, tenemos algunos empresarios del SEC de hidrocarburos, tenemos otros de seguros, otros de AFP. Entonces, con total confianza. Adelante, Dani. Bueno, solo tenemos la pregunta de Mauricio Gómez de cómo se impacta el tema del cierre de fronteras de uso hacia Colombia. Y bueno, Rodrigo Reboredo, que también es un asociado nuestro, que nos comenta un poco acerca de ampliar las expectativas de inversión de uso en América para contrarrestar a China sobre dominio económico y qué podría suceder con Venezuela con el sistema político actual que está sostenido por Rusia y por China. Ya, ¿alguien quiere intervenir? No, o sea, el tema, el arancel del 20% para Colombia, siendo Estados Unidos su principal socio, especialmente, o sea, es su principal socio en productos básicos y su segundo Ujú. socio en productos industriales. Para Colombia sería una debacle el arancel del 20%. O sea, si nosotros no intervenimos proactivamente, un arancel horizontal, sin excepciones, across the board, para todo el mundo, para todos los sectores, sería una debacle. O Complicadísimo. sea, Bogotá, como para que ustedes se hagan una idea, en Bogotá, alrededor de 350.000 personas en la zona de la sabana de Bogotá viven del cultivo de las flores. Flores que se exportan en un 80% eh, y se exportan hacia Estados Unidos principalmente. O sea, el arancel sería desastroso para nuestra economía. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, ¿qué va a hacer este gobierno? En 2017 yo estaba en el gobierno, estaba en Ginebra, me tocó ver todo el proceso, me tocó lidiar con el proceso. La acción a nivel gubernamental es poco eficiente, porque la discusión es en el Congreso y ante las agencias regulatorias de los Estados Unidos. Ahí yo quisiera agregar un tema y no es un secreto mejor dicho, primero,
La persona que escogió para ser parte del EPA es una persona que está enfocada en decir que se necesita fortalecer la industria y se necesita aumentar la capacidad energética de los Estados Unidos. La política de Petro fue, vamos a enfocarnos en una nueva política ambiental. Sale de COP16 con esa lógica y plantea una agenda con Biden que se centró mucho en ese tema. La agenda con Trump no va a ser esa. Es un presidente de izquierda que además tampoco es relevante regionalmente. Evidentemente va a ser muy difícil para el gobierno colombiano tener interlocución en ese sentido. Y Mm. además el empresariado colombiano tampoco es que tenga una muy buena relación con su presidente. Entonces, yo creo que hay ahí una orfandad, por decirlo de alguna manera, que toca empezar a pensar regionalmente. Ok. Ahí está el punto de cómo uno genera coaliciones, cómo con grupos como el SEC, uno empieza a tener esa capacidad de diálogo un poco más fuerte a nivel directo con Estados Unidos, no necesariamente con un gobierno como interlocutor. Y cómo uno hace amigos con los brasileros en los temas en donde uno puede alinearse en este sentido, donde sí hay un sector industrial mucho más fuerte con capacidad de hacer ese lobby de manera propia. Hay más preguntas. Sí, de Ah, Rodrigo Reboredo. De con respecto a Rodrigo. Venezuela, hay un tema sencillo y es la posesión de Maduro es el 10 de enero. Eh, Trump se posesiona el 20 de enero. Siento que las acciones le corresponden a los demócratas en este momento. No sé cómo va a ser el proceso de articulación alrededor del tema de Venezuela. Siento que no hay ninguna acción que esté llevada a que Maduro se haga a un lado en el tema. No sé hasta qué punto va a ser pragmática la relación con Venezuela alrededor de las necesidades energéticas de oil and gas. Esperaría que no. Trump ya tuvo una experiencia, además de la mano de Duque en su momento, de tratar de tener una posición fuerte con Venezuela que no funcionó. Hay un artículo que me parece importante leer en Washington Post que trata de hacer un recuento de eso. Me parece que necesita una estrategia diferente, pero de nuevo, mucha de la base que apoyó al presidente Trump es de latinoamericanos, venezolanos específicamente, y me imagino que van a tener una presión sobre la manera en que se tiene que manejar esa relación. colombianos. Siento que creo que el gobierno venezolano ha estado muy callado en este tema y creo que todo el mundo ha sido muy prudente respecto a los mensajes que van a salir con respecto a Trump, porque todo el mundo está esperando y haciendo un poco scouting Ujú. sobre a quiénes en las posiciones específicas para empezar a tener ese rifirrafe que se va a dar internacionalmente. Una Claro, cosa pero importante a recordar, Maduro atacó a Elon Musk directamente, Elon Musk, y básicamente le planteó el tema de que las elecciones fueron enredadas en data y que por eso no pueden mostrar los resultados. Y me parece que hay ahí esos visos de ese conflicto internacional representado un poco por Maduro, entonces hay que tomarle el pulso para ver qué significa. Sí, yo tal vez lo único que diría es, en este momento, las próximas semanas vamos a saber un poco más sobre el valor que la nueva administración Trump le da a a los stakeholders colombianos y venezolanos en los Estados Unidos. Porque claramente colombianos y venezolanos, en su gran mayoría, salvo un porcentaje chiquitico en la Florida que es de izquierda, votaron por la administración republicana. O sea, entonces el punto es, y votaron por la administración republicana por los temores que tienen pues, frente a Colombia y frente a la situación en Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a valorar ese apoyo que se calculó entre un 45 y un 50% el apoyo latino hacia Trump, en gran parte movido por colombianos y venezolanos? Y por cubanos, obviamente, que son la base fuerte del Partido Republicano el sector latino. Hay un punto importante, Leo, y es, Lula salió a decir, eh, Venezuela no es un problema para los brasileños, es un problema de los venezolanos. Obviamente, Lula es un diplomata con una capacidad de en una frase decir muchas cosas,
pero lo que dijo es, eso es un problema de los venezolanos, me parece que es distanciándose de generar cualquier tipo de acuerdo diplomático con respecto a lo que pase con Maduro y básicamente diciendo, Estados Unidos haga lo que quiera ahí, esto no es un tema en el que yo me quiero meter y lidiar. Y también plantea una visión muy pragmática de no somos la misma izquierda ni tenemos el mismo tipo de relacionamiento en Latinoamérica. No sé, Leo, qué piensa. Maduro se tornou um problema doméstico para Lula, porque a oposição atacou Lula e lo disse que a posição de Maduro, de problema de Venezuela, foi criado, foi fortalecido pelo suporte, pelo apoio de Lula a Maduro no passado. Então, Lula, para fazer a gestão de sua crise interna, decidiu não falar mais de Venezuela. Venezuela a ser nada a respeito, então para a discussão. Mas é muito ruim, né, para a imagem internacional de Lula. Acá em Brasil, vemos empresários muito preocupados com este contexto. Partes do governo estão tentando buscar precauções que pode vir de Estados Unidos, por exemplo, novos mercados, especialmente para commodities agrícolas. Desde os últimos anos, o Brasil abriu mais de 50 novos mercados para nossas commodities, para compensar esta situação nos Estados Unidos e compensar uma parada de China. Mas sabemos que Estados Unidos e China são gigantes, é muito difícil compensar, né, movimentos. Mas estamos trabalhando, buscando, seria importante acrescentar. União Europeia, uma nova política de segurança para insumos estratégicos e provavelmente haverá uma competição por insumos estratégicos e isso vai afetar Sul-América. Então, estamos no meio de big game, grande jogo com essas potências. E seria muito importante se os governos de região pudessem se articular para criar soluções conjuntas. Temos que estimular o diálogo entre Petro, Lula e outros presidentes, porque sofreremos, o continente passará pelas mesmas situações, pelos mesmos desafios. Yo creo que ya logramos el tiempo, Luis. Hay un tema que me queda ahí, es la pregunta respecto a las inversiones de Estados Unidos en Latinoamérica. Así es, preguntaba Luis Macías de Confipetrol. Y la respuesta tiene que ver con lo que está diciendo Leo, y es, yo creo que esto está viéndose desde la lógica de un tablero global, en donde el tema central es energía y competencia en la industria tecnológica que se plantea en lo digital y en inteligencia artificial. Acaba el embajador de China en una reunión acá en Colombia a decir que se quiere profundizar la relación con Colombia en telecomunicaciones y digital, entonces es totalmente alineado con lo que estoy diciendo. Pero ¿en qué se traduce eso con respecto a cuáles inversiones se pueden priorizar en Latinoamérica? Creo yo, como dice Leo, las que son estratégicas. De nuevo, el tema de minerales, así nos guste que nos sigan viendo por commodities, creo que es fundamental. Más cuando alguien en EPA empieza a decir lo fundamental es la energía,
y esa energía se traduce en diferentes elementos, tanto los clásicos de oil and gas como los de nuevos minerales que son fundamentales en esta competencia tecnológica global, donde además China tiene un control enorme sobre el recurso porque ha creado oligopolios internos alrededor del tema que le permite Ujú. diversificar su capacidad tecnológica sin ningún problema en esa carrera, pero en donde Estados Unidos sí está un poco a gatas con el tema, en donde puede tener recursos de litio que ha descubierto, por ejemplo, en Nebraska, pero que va a tener que buscar socios por fuera y los demás cercanos a ellos somos nosotros. Y el otro punto es el tema comercial. En puertos, creo que la ventaja es clara por parte del comercio chino. La idea de abrir la ventana hacia el Pacífico muestra esa lógica y ahí Estados Unidos va a tener que hacer un cambio enorme que no veo dentro de un escenario de posicionarse hacia mirar internamente sus prioridades y donde el lema fundamental de Trump es America First. Eso no sé qué puede significar, pero nos toca pensar estratégicamente como región y como lo plantea Leo, un diálogo entre países fuerte, donde los industriales tienen que presionar políticamente ese diálogo. Yo Qué pena si estamos abusando del tiempo. No, 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 tranquilo. Pues mire, la muestra es que todos están conectados, todavía tenemos 50 personas. Ha No sido se muy, desconecta ninguno. Comentario chiquitico, ha sido muy, así simplemente que no hay prisa. Ustedes, estamos Cerremos aquí. con el de Mauro y un ustedes comentario, dicen, comentario chiquitico, simplemente es la doctrina de Trump, es de aumentar inversiones en Estados Unidos, traer nuevamente las industrializar a inversiones, Estados Unidos. traer nuevamente las inversiones que estaban offshore, Claro, traer nuevamente a las Estados Unidos. fábricas. Doctrina, básicamente. Ahora, el punto es en qué medida va a aumentar inversiones, entendiendo que hay una pelea global con China y especialmente esa pelea se está dando en lo que Estados Unidos históricamente ha considerado su patio trasero. Está por verse, está por verse. Lo que sí podemos asegurar que puede pasar es que la nueva administración va a aumentar las restricciones normativas para las inversiones chinas en Latinoamérica. Y eso van a tratar de dificultarle el camino y van a tratar de dificultarle el camino a través de algo que decíamos antes, weaponizing the US dollar. Entonces el tema es, eso es un escenario que perfectamente está sobre la mesa y es ver cómo se dificulta la operación de las empresas chinas en la región. Sí, Luis, hay un tema que quería solamente también para terminar. Recordemos que Perú es un país netamente minero, que el PBI de este país lo mueve la industria de la minería. Y también hay que tener en cuenta que Perú es un país que por tradición y desde muchos años atrás ha tenido un acercamiento muy fuerte con China y con los países asiáticos. De hecho, aquí en Perú, ustedes lo saben, hay más de 3 millones de chinos y hay una gran ascendencia china. Es decir, hay familias que ya se consolidaron de origen chino. Entonces, el acercamiento que hay con China acá está muy abierto. De hecho, Perú, lo decía Jonathan, esta llegada del megapuerto de Chancay, pues es una inversión enorme que ha posicionado a China como uno de los principales inversionistas. La pregunta es, ¿ustedes consideran que el gobierno de Donald Trump podría favorecer o afectar la industria de la minería? No sé si tengo desconocimiento, no sé si Estados Unidos es un gran comprador, un gran importador. Sé que hay algunas de las mineras norteamericanas acá, pero ¿ustedes cómo ven el impacto para la minería del Perú? No, yo no creo que haya un impacto en el corto plazo porque es Ujú. que, o sea, como lo planteaba Jonathan, o sea, acá todo el mundo va a tratar de apuntarle también a ser pragmático en buena medida y es esa minería que se produce en el Perú termina siendo muy relevante para mover la industria americana. Ahora, yo no creo que vaya a haber Ujú. aranceles sobre bienes intermedios, o sea, pienso que Trump no va a hacer eso buscando precisamente tratar de fortalecer su industria. Vamos a ver cómo se concreta esa política, pero Ok. creo que la industria minera peruana no tendría que sufrir realmente en este proceso, yo pienso no yo. sé, yo en estas cosas soy un poco demente. Sí, hay que pensar creativamente el problema y es nuestra mejor arma de negociación. Es decir, son
son sendas capacidades en cobre y en litio. Y precisamente el problema es mirarlo con un enfoque muy local. Ok, Yo soy de la lógica de que hace rato deberíamos haber fortalecido un organismo latinoamericano de minerales. Es de decir, mineral. Pero, ahí es cuando me refiero a los temas de integración. ok, Locamente en algún punto yo decía que era casi que nuestra posibilidad de crear la organización del acero y el carbón Sí, después. organismo latinoamericano de la minería, una la cosa, seca latina. Sí, o sea, es realmente el punto en donde si nosotros somos inteligentes podríamos negociar mejor dentro de ese escenario geopolítico que se está formando, sí, porque los minerales son el punto fundamental de esa discusión. Si bien uno no puede comparar uno más uno en términos de es el nuevo petróleo, realmente el escenario geopolítico alrededor de los minerales es ok. fundamental y es nuestra entrada para poder negociar con los chinos, con los estadounidenses, el intercambio de tecnología, inversiones, etcétera, Sobre etcétera. todo con los europeos. O sea, lo que dice Sí, Jonathan es cierto. O sea, podemos estar en este momento diciendo, de alguna manera, estamos en 1939 frente al tema de las tensiones internacionales, o estamos en 1970 el El contexto OPEP. contexto que dio lugar a la creación del cartel más grande de la historia, que es la OPEP. ok. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo jugamos en ese escenario. Y ese tema, ese planteamiento que tenemos nosotros en torno a esa organización latinoamericana, el mineral, pues es del todo relevante, o sea, Total. del todo relevante. Y aquí, mira, aquí tengo una experta en minería que es Lina Arias. Lina, no sé si me estás escuchando, ahí me escribiste por el interno. Lina, cuéntanos qué aporte tienes que hacer aquí en este tema de la minería. O qué pregunta quisieras, Lina. ¿Nos escuchas? Lina trabaja mucho con la industria minera, es una colombiana que ya lleva aquí varios años. Entonces, Lina, adelante si nos escuchas. Si no, pasamos a la siguiente. Bueno, creo que Lina está ahí, se desconectó. Lina, te escuchamos. Luis Fernando, buenos días, presentes. Presente. Escuchando estos puntos de vista, bueno, acerca del gobierno Trump, muy interesantes y que nos, nos compete a todos eh, conocer, ¿no? El sector minería era algo, y tú, ahora que interveniste, me quitaste la pregunta que tenía y era de cómo se ve afectado el sector minero con la llegada de Trump, ¿no? Pero se prevé que este sector se va a ver, digamos, beneficiado con este gobierno, ¿no? Total. Sí, sí. Yo lo que digo es, de nuevo, Elon Musk ha tenido una historia de entrar en el tema en Chile y en Argentina con el tema del litio. Y él es el representante de un sector ansioso y preocupado frente a la pérdida de competencia global en sus industrias. Tesla tiene un competidor demasiado fuerte en los vehículos chinos y es una competencia compleja sobre de dónde van a sacar los elementos con los que van a seguir construyendo los carros y cuáles son los mercados que se van a mantener. Eh, los vehículos chinos son mucho más baratos, tienen unas capacidades en tecnología altas, están entrando dentro del mercado latinoamericano. ¿Qué implica? Y el punto es, pues esto está hecho con germanio, cobre, litio, Claro. níquel, etcétera. Y ahí el punto es, más que Colombia, Perú tiene un montón de capacidad para competir dentro de ese espacio. Nosotros tenemos cobre, pero es que no tenemos el nivel de sofisticación de la industria minera que tiene Chile, que tiene Argentina y que tiene Perú. Y esto implica una visión importante de cómo se va a llegar a esos procesos. El hecho de que Elon haya llegado a Argentina antes de que ganara Trump es muy interesante, porque es que muestra la creación de un escenario de negociación post llegada a la presidencia Trump, que implica tener que ver qué significa económicamente estos juegos y estas negociaciones el próximo año. ¿Ya? Excelente. Bueno, muchas preguntas
por tener todavía, creo que más adelante iremos, tú nos irás contando cómo va evolucionando Trump se posiciona cuando en enero, ¿no? Enero 20. Enero 20, bueno, aquí habrá un tiempo para ver qué más va a pasar, cuáles serán los anuncios. Ahí se hablan de que la intervención militar en Estados Unidos se va a suspender, otros, entonces digamos que todos esos temas se irán despejando con el tiempo. Me encanta la forma como ustedes abordan el tema con esa prudencia, porque también habrá que ser muy observadores de lo que va a suceder. Así que yo creo que ha sido una charla bastante amena y bastante completa con el punto de vista de Leonardo. Muchas gracias, Leonardo, por todos tus puntos. Nos aclaras cosas importantes de Brasil que no lo habíamos tenido en cuenta y que son muy relevantes. Y lo mismo, Mauricio, gracias por tu aporte y ese conocimiento que tienes. Y Jonathan, igualmente con tu mirada aguda de este mecanismo. Así que muchas gracias. No sé, les doy el micrófono para que por favor nos manden un mensaje final a los empresarios que estamos aquí conectados. Todavía estamos 45 empresarios del Consejo Empresarial Colombiano y algunos amigos que se han unido. Entonces, adelante, les damos el micrófono. Básicamente es la invitación de nosotros como miembros del Consejo Empresarial es armemos un diálogo, utilícenos, busquemos cómo generamos esos diálogos y esas coaliciones. Somos una herramienta legal y de asuntos públicos con capacidad de mirar LATAM. Entonces yo creo que esto da un espacio para invitarlos a ustedes a que hagamos, a que activemos dentro de la realidad. En medio de esa prudencia de la que habla Luis, yo creo que este escenario obliga a movernos y mi admiración completa por el Consejo, que es colombianos y peruanos que saben que hay que diversificar la economía, que hay que salir del país, que hay que pensar en multilatinas, y es precisamente la lógica que nosotros tenemos en la filosofía de empresa. Así que muchas gracias. No, a ti, las gracias. Mauricio. No, mil gracias, muy contento de estar con ustedes, muy complacido. Reiterando lo que dice Jonathan, hay que ser proactivos y no reactivos y no subestimarnos. Miren, yo estuve 3 años en la OMC y la alianza colombo-peruana fue la que movió la negociación del acuerdo de pesca de la OMC y que motivó a sumar a otros actores muy importantes como Argentina y como los centroamericanos. O sea, creo que este trabajo que se hace en nuestros dos países puede tener mucho impacto y mucho eco a nivel global y deberíamos ser muy proactivos en ese proceso. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Leonardo, Muitas graças, Luiz Fernando. Foi um prazer. Na próxima, meu espanhol estará muito melhor. no te preocupes, te entendemos muy Además, bien. Ok, Te entendemos obrigado. muy bien. Oigan, no, pues muchas gracias. Un saludo muy especial a Bali Consultores, asociado al Consejo Empresarial Colombiano. Ya saben, cuando necesiten análisis políticos, estudios de mercado, búsquedas de información, Bali es el aliado estratégico primordial. Así ¿quieres, que al equipo de quieres, ustedes, gracias. A legal, Diana también, ilegal, por ahí estaba ilegal, Diana, ilegal? gracias. ¿Cómo? A ver, el Cherry, porfa. Qué pena interrumpir, pero no, también servicios legales, que me parece que es importante. Servicios legales. Sí. Bien. No, de verdad, muchas gracias a Bali desde Colombia, desde Bogotá. Los esperamos cuando vengan aquí a Lima. Estamos prestos de atenderlos. Ustedes también tienen una persona acá, ¿no? ¿Cómo se llaman tu partner que estaba por aquí? También lo vi. Álvaro, mi Alba- empleado, Luis, Alvarito, por ahí sí, estaba. estamos allá con mi equipo de trabajo. Así es. Gracias a todos los que están escribiendo mensajes. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo. De verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, Dani, ¿qué más viene en estos días? Cuéntanos a Consejo Empresarial Colombiano, ¿qué se viene? Nuestro aniversario, ¿qué más? Así es, Luis Fernando. La próxima semana estamos de aniversario, el 19 de noviembre, así que invitamos a todos nuestros asociados a que se sumen al challenge que el día de ayer lanzamos a través de nuestras redes sociales, nos envíen sus saludos y bueno, también puedan participar de un sorteo que vamos a realizar en el marco de nuestro aniversario. Además, los invitamos a que puedan estar atentos. Recuerden que como Consejo Empresarial Colombiano generamos este tipo de espacios para brindarles información de valor y durante todo el mes de noviembre todavía vamos a tener algunos Capacita Set, espacios en los que van a poder aprender de diversos temas. El próximo 21 de noviembre estaremos con la empresa asociada Digito, hablando acerca de la importancia de la transformación digital para las empresas. Y el próximo 27
de noviembre estaremos con el estudio Rodríguez Abogados hablando acerca de los certificados de residencia. Y para cerrar el mes, el 28 de noviembre estaremos invitando a todos nuestros asociados a nuestra rueda de networking virtual, un espacio justamente para que podamos conocer más acerca de la propuesta de valor de cada uno de ustedes y de esa manera poder generar nuevas relaciones y oportunidades comerciales. Pues muchas gracias, Dani, a todo el equipo del SEC, a la mesa de trabajo, a los miembros de la Junta Directiva que hoy se nos unieron. Muchas gracias. Y como lo dijo Dani, los esperamos para que asuman ese reto del challenge de mandar sus videos. Muchas gracias en nombre del Consejo Empresarial Colombiano. Gracias a Jonathan nuevamente, Mauricio y Leonardo por acompañarnos el día de hoy. Y hasta una próxima edición de nuestro webinar Consejo Empresarial Colombiano. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.